Hola amigos de Revista Divergencia, les doy la bienvenida a otra transmisión en vivo, el cual abordaremos el tema del modelo educativo en TV, online y sus ventajas, sus desventajas, cómo apoyar a nuestros hijos que están en este sistema y poderlos apoyar y que sea más eficiente. Daremos algunos aspectos a considerar y también a los maestros cómo poder brindar un mejor apoyo. Estamos con varios maestros, ahorita los presentaré, que nos darán un mejor panorama de este tema. Y les presento a nuestro panel del día de hoy. Es el médico Eunice Villar, quien es odontóloga. Bienvenida, Eunice. También le damos la bienvenida a Mauricio Villanueva, quien es estudiante de Ciencias de la Comunicación. Le damos la bienvenida también a Josué Gallardo Sandoval, quien es pedagogo de la UNAM. Y le damos la bienvenida a la maestra Aitza Vega, quien es maestra de danza y de arte. La verdad, este tema ha surgido por varias inquietudes que ha tenido mucha gente en cómo fortalecer este sistema. Hay muchas críticas realmente por la infraestructura que tienen la mayoría de las familias en materia de si tienen internet, si no lo tienen. Y también hay críticas sobre por qué se está enseñando de esta forma. Definitivamente el modelo educativo cambió por la situación de que estamos en cuarentena por el coronavirus, entonces tenemos que adecuar a este sistema. Me gustaría darle la bienvenida a Eunice, no sé si quisieras darnos unas palabras de inicio para empezar a abordar este tema. Hola, buenas noches. Me gustaría recalcar, el sistema educativo a nivel televisivo no es nuevo. Tenemos lo que es las telesecundarias desde más o menos los años 60. Por ahí desde el 65 al 68 se inicia este proyecto. No es un proyecto nuevo, pero siempre se ha llevado a cabo con la presencia de un profesor. En este caso, pues vamos a platicar las deficiencias y las eficiencias que tiene con los papás en casa. Claro. Mau, algunas palabras de inicio que quisieras adentrarnos. Claro, buenas noches. Pues me parece que esta situación del nuevo modelo, que pues resulta básicamente de una emergencia, nos debe llevar a pensar sí sobre su funcionamiento, pero también qué papel y qué relevancia tiene la tecnología y cómo la estamos usando hoy, ¿no? Porque las diferentes problemas, las diferentes situaciones que enfrentamos, parece que nos han llevado a un desencanto con ella, ¿no? Resulta que pues ya no es tan buena como pensábamos o ya no es lo eficiente que nosotros creímos por mucho tiempo y saliendo de esto tenemos que repensar cómo la usamos, de qué manera y cómo hay que mejorarla y sobre todo valorar también la parte humana y la parte mecánica que nosotros tan fácilmente hemos juntado como si fueran hechas la una para la otra, sabiendo, bueno, más bien esta situación nos ha demostrado que no es tan fácil como parece. Sí, es Mau. Creo que está muy bien la forma en la que lo estás diciendo. Esperemos algún otro comentario donde esto que estás diciendo. Josué Cotal es ya un pedagogo verdaderamente con experiencia en la elaboración de planes de estudio, de impartición de cursos. ¿Qué panorama inicial puedes decir de esto, Josué? Sí, bueno, gracias por la invitación. También estaba pensando en esta replanteación del concepto del aula, ¿no? Cómo ha cambiado a lo largo del tiempo y cómo se ha modificado a hacer aulas virtuales, que es un poco el reto que estamos teniendo o que están teniendo los profesionales de educación respecto al nuevo modelo que se está como obligando un poco, el modelo a distancia y también como el programa
de educación de TV y virtual. Entonces creo que también como replantear como esos conceptos y realmente cuál es el modelo, si es un modelo o simplemente es un programa. Muy bien, Josué. Aitza, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Algún aspecto preliminar que quieras decir, que vayas a abordar en esta transmisión? Voy a hablar de las cosas positivas que también está teniendo estas plataformas. Yo sé que hay muchas negativas, no es lo mismo que una clase presencial, pero creo que también hay muchas cosas positivas, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, que los niños pueden estar activos y no están nada más haciendo nada. Entonces, creo que sí también hay cosas positivas dentro de estas plataformas y de enseñanza. Muy bien. Pues, esta transmisión empezó por el gobierno implementó el programa Aprende en Casa, el cual tiene dos aristas principalmente, que es los canales de televisión en diferentes horarios donde se les da la presentación de diversos temas. Y a su vez, mediante internet, en la conexión a la página, poder realizar ciertas actividades que van garantizando cierto aprendizaje. Esto estoy hablando en el sistema del manual, como lo presentan, y que van haciendo, van revisando los videos, van haciendo anotaciones, van haciendo diversas actividades. Y esto es lo que estaremos analizando el día de hoy y presentándoles. Si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer, con gusto lo valoraremos con el panel que tenemos el día de hoy. Y me gustaría empezar contigo, José, a hacerte la pregunta. ¿Este modelo educativo es eficiente, funciona y qué aspectos debe mejorar? Ok, gracias, Daniel. Primero que nada, como la idea de un modelo, el programa, bueno, no es un modelo, sino es, como lo habías dicho, proviene del programa Aprende en Casa, que tiene como base los textos gratuitos, donde se va a construir como el aprendizaje, digamos, por medio de los libros, ¿no? Va a seguir como en esa tela de juicio, va a ser como un acompañamiento para los padres o para las familias y como una educación. Y estos van a ser como, bueno, estos materiales didácticos van a ser pues transmitidos pues por la televisión en diferentes canales, abiertos y también particulares, como, bueno, TV de paga, como Dish, Ishi, Sky, e incluso TV UNAM va a como tener como canales específicos donde se va a ver como todo este material didáctico. Y como acotar que, bueno, más o menos como lo están presentando, es para reforzar el acompañamiento a los padres de familia. No es como un seguimiento tal cual de que tienen que estar como sentados a la televisión como 10 horas. No, simplemente es un acompañamiento como un recurso didáctico. Y creo que acentúan mucho en la importancia de aprovechar como de estos espacios para adquirir saberes del hogar y que puedan utilizar, digamos, como estos conocimientos para que los compartan entre familia. Entonces, más o menos se va intentando como valorar la importancia que tiene que tener el conocimiento desde el centro de la familia y cómo se va representando a digamos, al estudio en este sentido. Entonces, hay muchas cosas que se pueden criticar de manera como general. Una es que, bueno, de las deficiencias más que nada es que no todos tienen acceso a Internet. No tienen como incluso acceso a la electricidad, ¿no? Entonces me hace pensar un poco como si el nuevo modelo educativo, que está como proponiendo todas estas formas de inclusión tecnológica, si se puede decir de algún modo, como si fuese propio de las familias mexicanas tener electricidad, o sea, como si en la canasta básica hubiera el internet. Entonces estamos hablando de una población más o menos del 50% que están en las urbes cuentan con acceso a internet, incluso a la luz. Entonces es como muy
un poco como contraproducente el hecho de que estemos, o de que el modelo educativo o este programa determine que todos tienen acceso a estas plataformas digitales. Y un poco a alas de querer como solucionar este problema, también se proponieron como una estrategia radiofónica para los pueblos indígenas. Entonces, más o menos va a ser traducido a distintas lenguas por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Entonces, un poco, no sé si este gobierno está como intentando hacer cosas buenas, y creo que a la vez está bien y a la vez como hace falta un mar por trabajar. Es decir, digamos, entre los profesores, el problema es que accesen al Internet o accesen a estas plataformas, y el otro problema es que sepan utilizar las herramientas. Entonces hablamos de una brecha digital muy grande. Y bueno, hasta aquí creo que... Muy bien, Yoshi. Creo que está muy bien explicado el tema desde el punto de vista pedagógico del cual eres parte. Te agradezco. Eunice, ¿qué tal? Como mamá eres, digo, al final también eres maestra, tienes mucho conocimiento en la impartición de clases. ¿Cómo eficientar este modelo? Al parecer queda corto, ¿no? Tú lo confirmarás o lo negarás, queda corto para un verdaderamente desarrollo educativo. Tus comentarios, ¿cómo eficientar este sistema o si por sí solo es eficiente? Aquí, como decía mi compañero, el mayor problema es la brecha educacional y tecnológica. Educacionalmente, hay mamás muy jóvenes que pues tienen conocimientos de internet, de programas en línea, cursos, incluso estudian ellas por manera no presencial, pero también hay mamás o papás que son totalmente lo contrario, tienen hijos ya grandes y el problema es que no tienen estos conocimientos técnicos, además de la paciencia. No todos nacimos para dar clases, no todos nacimos para ser pedagogos. La psicología infantil a veces es difícil. Yo todos los días trabajo con niños, no todos los niños son iguales. Además de que los niños se comportan de una forma muy diferente con los padres a como son con los profesores o con gente externa. Todo esto tiene que ser tomado en cuenta y no lo están analizando en este modelo educativo. Habría que tener como una especie de curso que preparara a los papás para saber utilizar las herramientas, porque es una herramienta, no es unas clases como tal, no es una escuela virtual, es una herramienta educativa. Quien realmente va a estar educando en casa van a ser los papás. La diferencia del modelo de telesecundaria que me referí hace rato es que siempre tienen un maestro presente que conoce los contenidos. Aquí los papás a veces ni siquiera saben hacer fracciones, por decir, ya a nivel primaria o secundaria, hacer raíces cuadradas, y el niño se queda con las mismas o más dudas de con las que empezó. Claro, evidentemente hacemos un llamado a los papás si se sienten pues con falta de conocimientos, que se acerquen a nuestro equipo de revista Divergencia. Seguramente aquí hay muchos maestros que pueden apoyar y complementar la enseñanza de sus hijos. Escríbanos, estamos con las mejores disposiciones para poder ayudarle. En caso de que, por ejemplo, un gran claro ejemplo es que muchos papás no tienen la primaria y sus hijos ya están en secundaria. Entonces, al final, la forma de apoyar esto es difícil. Pide ayuda, nosotros con gusto le asesoramos. Deje sus comentarios si tienen algo que quieran, cómo ustedes están apoyando a sus hijos, creo que también es muy interesante. Mau, qué tanto te ha parecido este sistema? Eres un estudiante, lo has estado ejerciendo, ¿cómo eficientas? Lógicamente, yo diría si es lo mismo estar en las aulas. ¿Qué piensas al respecto?
Claro, pues sí, como bien lo mencionaron ahorita Yoshi y Eunice, es una medida emergente, es decir, no hay como tal una planeación como fuera ideal para un aprendizaje bien hecho, digamos, ¿no? Entonces, pero también es verdad que al parecer este programa parte de este presupuesto, de este preconcebido de que todos en México tenemos televisión y todos en México tenemos acceso a la televisión y entonces podemos reemplazar el aula con este medio. Sí es verdad que gran parte de la población tiene televisión, pero eso no quiere decir, para empezar, que tengan televisión digital, que es una nueva modalidad que tiene pocos años y que hoy en día domina casi todas las redes de transmisión en el país. Hay todavía un rezago de gente que se quedó con sus teles análogas y que no tienen acceso a todos los canales de televisión. Incluso en televisiones digitales hay canales que no te agarra la señal en televisión abierta. Ahora, esto también es importante porque no estamos hablando de que las clases en línea se transmitan en lo que se podría decir cadena nacional. No es el canal 5, no es el canal 2, no es el canal 7 el que transmite estas clases. Son el canal 11, el 14 y TV UNAM. No en todos lados hay acceso a esta señal y eso crea todavía un problema en el sentido de que no se tiene acceso y sesga todavía más. Otras medidas que se han implementado, saliéndonos de este umbral de la educación pública, son las clases a través de estas plataformas, ¿no? Como lo son Zoom, Google Classroom, para niveles de preparatoria y de universidad. Pero volvemos a lo mismo. eh, Se parte del presupuesto de que todo México tiene una computadora en su casa, pero no se, parece que hay una miopía en ver cómo se usa esta tecnología. ¿Se tiene computadoras? Sí. ¿Cuántas? ¿Quién sabe? Y para atender a todas las necesidades de las personas de la familia, vuelve a haber este rezago. A lo mejor el papá la tiene que usar para trabajar en home office, la mamá lo mismo, y luego el hijo la tiene que compartir con su hermano para satisfacer sus necesidades académicas. Entonces, son trabas que se van presentando durante el camino. Y la otra que también, digamos, es un poco menos utilizada, pero que de la que se ha echado mano son los teléfonos celulares. Se parte nuevamente de una idea de que la telefonía celular es universal para todos y que todos tenemos acceso a Internet a través de ella, lo cual no es cierto. Que haya una mayoría en el país con este acceso es diferente a que todo el mundo, uno, como ya lo dijeron, sepa usarla y dos, tenga acceso digamos, económicamente plausible a esto, que ese es otro tema que al parecer no se ha visto. Entonces, todo esto entorpece esta medida emergente que se ha dado, que se suma ya de por sí a las carencias que presentan los programas y las dificultades de trabajar en línea con personas, que es, es insustituible el contacto humano. Entonces, creo que esta situación, saliendo de esto, nos debe de llevar a pensar en cómo usar más inteligentemente estas tecnologías, pero también a pensar que hay problemas más grandes que solucionar en México antes que pensar que todo el mundo puede tener educación por la televisión. Estamos hablando de que hay rezago tecnológico y eso nos habla de que también hay un rezago educacional porque no podemos usarla. Y si no hay educación en un país, pues las condiciones realmente son someras. Entonces yo creo que maneras de eficientar esto no las hay. Mi idea, y eso es muy personal, es que las instituciones deberían de dejar de presionar con la idea de que vamos a acabar el ciclo como si nada hubiera pasado a través de estos medios, porque realmente nada más abonan al estrés y a la histeria y al miedo incluso de no aprender lo ideal. Muy bien, Mau. Muchas gracias. Como estudiante creo que al final puedes ser una voz autorizada de cómo se sienten la mayoría de los alumnos. Evidentemente tenemos que hacer algo. Digo, al final ya está implementado y por eso, más allá de decir que ya no se puede hacer nada, está implementado desafortunadamente. Y por eso mismo el equipo de Revista Divergencia se ofrece a apoyar a los papás si tienen alguna duda. Tenemos aquí muchos colaboradores interesados en poder apoyarles. Ahí está, ¿qué tal? Para terminar esta ronda de preguntas, ¿qué, ¿cómo eficientarías este sistema? ¿Tú crees, maestra? Al final clases a distancia. ¿Cómo eficientarías este sistema, Aitza? Sí, totalmente, yo lo creo que es deficiente.
no se compara a una clase presencial. Yo en lo personal doy ahorita más a chiquitas. Si en una aula, estando presente, de repente no te ponen atención, ahorita en estas plataformas, creo que a nosotros como maestros nos agarró como de sorpresa, porque tuvimos que aprender nuevos métodos y en poco tiempo, ¿no? O sea, yo hay veces que me he tenido que disfrazar, que he tenido que captar la atención de las niñas. Yo doy danza, o sea, no doy como tal una materia como física o matemáticas, pero pues a final de cuentas trabajo con el cuerpo de las niñas y la verdad que sí, es estoy sufriendo. Claro, evidentemente aquí tenemos a nuestro pedagogo que vamos a este punto, Josh, y contigo eres un experto. A los maestros, ya fuimos con los papás, a los maestros, ¿cómo ayudarlos? ¿Cómo entender bien este sistema, Josh? Sí, creo que aquí hay como un poco las eficacias de este método en la enseñanza, un poco la pregunta. Pues esto va a depender, o sea, va a ser ineficaz para los profesores o los docentes que se enfocan a la manera tradicional, donde hay incluso una resistencia digital. Y, y esto depende de muchas cosas. Un poco con lo que estaba diciendo mi compañero Mauricio, depende también como de esta brecha, de esta laguna digital, donde los docentes, pues de un momento a otro, su planeación de clase en la aula, de un momento a otro pasó a lo digital. Entonces, se van a enfrentar a estos retos totalmente diferentes de buscar herramientas, incluso, y ahí como está la brecha, ¿no? De saber cuáles son esas herramientas y se encuentran a cómo usarlas. Entonces, es un caos. Entonces también va a depender si el docente se va como a enfrascar en este modelo tradicional o va a buscar como esta manera digamos, de entender de la escuela nueva. Es decir, como les decía como a un principio, como replantear el concepto del aula o del salón de clases, a que ya el aula ya no se concibe como esta parte del salón y las sillas, ¿no? Y que el maestro también sea el único receptor de la información o emisor de la información, donde ya no va a tener como el control o el dominio de todo conocimiento. Entonces también un poco romper con ese paradigma de que el docente es el único que tiene el poder del conocimiento y también cómo adaptarnos a la tecnología, ¿no? Inclusive, pues unos que somos jóvenes, pues no porque seamos jóvenes y que hemos nacido con esta tecnología, quiere decir que sepamos utilizar la tecnología. Entonces, es como un reto enorme de cómo entender estas herramientas didácticas y tecnológicas, y que me hace cuestionar, ¿no? Como esta parte, cómo le estarán batallando los docentes que se están resistiendo un poco en la manera digital, y cómo digamos, si están concibiendo estas nuevas formas de realizar clases. Como por ejemplo, incluso ver este tipo de espacios de platicar cómo entender lo educativo desde lo digital, ya es una aula. Como escuchar un podcast ya es una aula, ¿no? Cómo realizar un mapa conceptual en Canva, que es un programa como gratuito, o cómo utilizar algunos retos matemáticos en Scratch, más o menos para, bueno, los que sabemos un poco de que los niñitos a través de los videojuegos puedan utilizar métodos matemáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros como pedagogos, cómo es ese reto, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a los docentes para crear objetivos metacognitivos? Y un poco en palabras de un profesor, Miguel Pérez Álvarez, que dice que este aprendizaje va a estar basado en retos. Los profesores van a tener que innovar estos
estos retos, pero si el profesor solo reta al estudiante a cómo buscar algo en Google, creo que es totalmente ineficaz este programa, ¿no? Entonces es una buena oportunidad porque no solamente, digamos, en el programa, no solamente es la capacitación, digamos, el programa TV, sino también ofrece capacitación de manera virtual a 500,000 docentes y padres de familia para utilizar estas plataformas, para utilizar Classroom, para utilizar Google en educación, que es un poco el programa que se está empleando. Y esto va a permitir que los docentes vayan a gestionar sus clases, se comuniquen con los profesores, un poco siendo como abogado del diablo, ¿no? Creo que el gobierno está haciendo mucho para apoyarnos en estas circunstancias. Y creo que como del lado negativo, esto solo funciona para las personas que tenemos el acceso. O sea, creo que estamos desdibujando a las personas que no tienen acceso a Internet o tienen pésimo servicio de Internet, tienen como toda esta deficiencia como de la brecha digital, ¿no? No saben utilizar como WhatsApp o toda esta parte, ¿no? No saben prender o utilizar controles remotos, etcétera, ¿no? Entonces creo que es un gran reto y creo que no se va a poder solucionar en esta contingencia, en términos generales, la brecha digital. O sea, ni con que estemos regalando laptops a todo mundo. Entonces un poco para... Eso es muy, muy importante, y es lo que estás diciendo. A los que son maestros, evidentemente esto significa un reto. Y sobre todo también para los papás, porque al final, ahorita los papás también están en casa, ¿no? Regularmente, si nos vamos a un común denominador de lo que sucede en las familias hoy en día, pues los papás salen a trabajar, los hijos a la escuela, quizá a veces los abuelos acuden a recoger a los niños cuando salen de las clases, hasta que se regresa se ve. Ahorita pareciera que fue un cambio total. El modelo educativo, como bien lo mencionaba Mauricio, fue inesperado. Al final tenemos que afrontar las circunstancias y creo que la forma como se está llevando a cabo, como bien lo mencionas, es un reto y plantearnos las nuevas alternativas de enseñanza, como lo estás diciendo. Evidentemente, en un mundo normal, nosotros utilizamos regularmente, los estudiantes utilizan la tecnología para googlear lo que no se sabe, utilizan mucho información que se maneja, regularmente es errónea en un 80% de toda la información que está en la red. Entonces, al final es un peligro y por eso hay un análisis respecto de que aumenta el rezago educativo. Y esto es lo que tenemos que evitar y por eso es esta transmisión en vivo, ¿no? Vamos a entrar a la parte de cómo ayudar a los menores eh, eh, a poderles ayudar a que este modelo sea un poco más de mayor aprendizaje para ellos. Empiezo contigo, Eunice. ¿Qué le recomiendas a los papás a poder hacer para apoyar el crecimiento educativo de sus hijos? Aquí hablaríamos de espacios físicos. Sé que muchas veces las viviendas, los departamentos, las casas no están acondicionadas. Viven mucha gente en pequeños espacios, pero tratar de que el niño esté lo más aislado posible de las actividades de los demás. También sé que hay dos, tres hermanitos en la misma casa y que a veces se empalman los horarios de clases o el hermanito chiquito ya está molestando al grande. Pero tratar de aislar los externos, qué es lo que pasa en un aula, ¿no? Quieras o no, tenemos una escuela, un salón de clases, unas sillas, un maestro al frente, un espacio aislado. En casa trataríamos de hacer lo mismo, tratar de que el niño retenga la atención lo más posible en la clase, que entienda lo que tenga que atender, sin ruido externo, sin cuestiones de distracción. A lo mejor hacer como se hace en la escuela, que son los horarios, y hacer un pequeño break, un pequeño snack, para que el niño se distraiga
no pierda la atención. Desafortunadamente, los niños más pequeños, que estamos hablando de primaria, no tienen periodos de retenciones muy largos. Entonces hay que tratar de hacer pequeñas pausas para que ellos puedan acceder al conocimiento de la mejor manera. Pongan atención, a lo mejor si estamos viendo las clases por medio de internet, poner pausa un poco a la transmisión y preguntar si tienen dudas, ayudar o preguntar a externos, ¿no? Bendita tecnología, al final de cuentas podemos mandar un WhatsApp a nosotros, los colaboradores de la revista, a personas externas que tengan conocimiento del tema, por decir, quiero pensar en una clase de matemáticas, oye, ¿cómo se hace esta fracción? ¿Cómo se hace esta división? Si no tenemos ese acceso a nosotros como papás al conocimiento, buscar ayudas externas. Paciencia, mucha paciencia para los niños se esperan muy rápido. Los procedimientos normalmente en medicina con los niños tienen que ser muy cortos. Aquí aplicaría lo mismo. ¿Por qué? Porque hay muchos factores de distracción. Si el niño tiene una mascotita, si ya se aburrió, no es lo mismo tener una figura de autoridad que es un maestro a los papás, que quieras o no, los niños ya saben hasta incluso cómo manejarlos o nos tienen medidos. Hay que tratar de que todos estos factores externos no afecten la educación en este caso. Al final, como decimos, es una herramienta. Quien va a educar va a ser el papá o la persona que esté presente. Muy bien, Eunice. La verdad, muy buenos comentarios. Excelentísimo. Pau, ¿qué le recomiendas a los que nos están viendo? En este caso, tú eres un joven, no tienes hijos, pero a tus compañeros o a los que tienen hijos, evidentemente, ¿cómo apoyarlos? ¿Cómo apoyarlos? Pues bueno, sí, como bien mencionas, no tengo hijos, pero digo, creo que en este modelo cabemos no solamente los niños, sino los jóvenes también, y sobre todo una parte muy coyuntural, podríamos decir, de nuestra vida, que es la adolescencia y este tránsito a la adultez, que realmente es difícil, digamos, pero todo esto nada más viene a empeorar las situaciones. Es decir, a veces para muchos jóvenes el escape de sus dolores, por así decirlo, ¿no? El escape de estar en casa, de una situación incluso hasta depresiva, era ir a la escuela. La escuela representaba más que un lugar de aprendizaje, sino un lugar de convivencia trascendental para olvidarse quizá un rato de las situaciones difíciles que enfrentan día a día en su casa. Entonces, el apoyo que podríamos considerar útil para ellos es no presionarlos más de lo que ya están. Se ha instaurado esta mecánica que también nos lleva a replantear un poco qué es el aprender con tecnología, ¿no? O sea, esta demanda de los alumnos que muchas veces decían es que dar clase no es poner un PowerPoint y efectivamente, ¿no? O sea, habría que repensar esta situación tanto de profesores como alumnos, pero también incluso de los mismos papás, ¿no? O sea, el hecho de estar en una tele pegada todo el día y el hecho de estar en la computadora, trabaje y trabaje, no quiere decir que estemos siendo productivos ni que estemos aprendiendo realmente cosas. Entonces, por eso yo insistía también con esta parte de que hay una presión institucional de parte de las universidades y de parte de la SEP, sobre todo, de decir, vamos a acabar el curso como si nada hubiera pasado, y la realidad es que no. Ahora, otra cosa que también me parece importante dentro del núcleo familiar retomar es tratar el tema de la pandemia y de cómo nos afecta, porque en la escuela se sigue trabajando sobre los temas, se sigue trabajando sobre la marcha de lo que se tenía presupuestado, pero realmente no nos estamos deteniendo a ver cómo el COVID, cómo la pandemia va a transformar nuestra manera de convivir a partir de cuando regresamos a las calles. Es una parte importante para entender el momento que estamos viviendo. Reflexionarlo es clave para poder enfrentar lo que viene. Se vienen tiempos difíciles y se viene un panorama que incluso podríamos decir va a empeorar todavía lo que hoy estamos viviendo dentro de nuestras casas, porque yo no me imagino que si ahorita el no tener contacto por estar separados es difícil, el restringir el contacto cuando estemos cara a cara va a ser, yo creo que todavía un golpe más duro a nuestra manera de concebir la vida. Entonces, de mi parte, yo diría, velemos por una reflexión, velemos por un momento de conciliación familiar y de apoyo a los estudiantes. Evitemos preguntas sobre la escuela, sobre si están aprendiendo.
dejemos que fluya esta situación, porque, insisto, ya hay mucha presión sobre ellos, pero no tenemos que ver todo lo malo, sino al contrario, tenemos que sacar de aquí una nueva manera de pensar las cosas, de pensar, insisto, la tecnología, pero también la relación entre nosotros mismos. Así es, Mau. Muchas gracias por tu aportación. Para la reflexión de los que nos están viendo, muy, muy interesante lo que mencionaste. Aitza, retomamos un poco contigo, cómo ayudar, eres maestra, cómo ayudar a los hijos que están en este modelo para que verdaderamente aprendan. Yo creo que como decían mis compañeros, una parte es sentarte con ellos, aprender junto con ellos, porque yo creo que antes como padres no tenían esa oportunidad, como decía Mau, como decía Josh, como que teníamos una manera de vida muy rápido. Era los padres trabajando, los hijos en escuela, llegaban de la escuela y a veces ni siquiera eran educados por los padres, ¿no? O por personas externas, por el abuelo o por nanas, no sé. Entonces creo que esta es una oportunidad también para que ellos estén con sus papás. Yo me han tocado, por ejemplo, madres. A ver. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, se escucha. Es que decían que no se escuchaba. Okay. Te decía que de una manera también como se puede decir beneficiosa para los niños, ya que muchos de ellos no crecían con sus papás, eran de la escuela a la casa y los papás estaban trabajando continuamente, los papás llegaban hasta en la noche a dormir. Entonces, esto a mí me ha tocado ver niños de verdad y dicen, ellos no saben ahorita, por ejemplo, la gravedad del problema, están conscientes, pero no tanto. Entonces, ellos lo están viendo como, qué bueno que mi papá está conmigo y están felices. O sea, niños de 5, 4, 6 años, que decía, mi mamá nunca estuvo conmigo y mira, Miss, ahora ya está conmigo, me ayuda a hacer la tarea. Entonces, yo creo que nos pone a pensar como padres que sí tendríamos que sentarnos con ellos, como dijo Eunice, igual. Yo lo que hago con los niños es igual como si estuviera en la clase, les hablo por su nombre, a pesar de estas plataformas que tengo a muchos en la pantalla y les digo, por su nombre, haz esto, haz el otro, y ellos sienten como si estuviera en la clase presente. Eso me ha ayudado mucho también. A los padres, aquí igual en la unidad donde vivo, hay muchos padres que me dicen, es que no sé cómo poder trabajar con ellos. Entonces les digo, es que es algo que también como padres están aprendiendo, porque no sabíamos. De verdad, yo creo que nos preocupamos mucho en el trabajo. Es que no sé cómo explicarlo, no soy mucho de hablar, pero creo que lo único que puedo decir es que los niños están contentos de que sus papás estén con ellos. Muy bien, Edsa, gracias por tu forma de hacernos llegar tus impresiones. Realmente creo que muchos lo valoran. Que para ellos es algo nuevo y están contentos de que su mamá y de que su papá estén con ellos. Es algo que digo, o sea, ¿cómo no lo pensábamos antes como padres? O sea, eso marca a un niño, o sea. Claro, No, evidentemente, como lo mencionábamos hace un momento, ¿no? En el común denominador, todo el mundo sale de su casa y regresa, y ahorita al ver todos juntos y diario, es de ser muy relevante, sobre todo para los menores, los chiquitos, ¿no? Los menores de edad. Josh, termino contigo esta ronda de preguntas porque sé que eres muy explícito en este tema. ¿Cómo ayudar a los niños, a los papás y a los niños a eficientar este tema? ¿Cómo complementarlo? Que pareciera que no alcanza, o pareciera que estamos hablando de algo que está con un fondo no tan lleno, así llamarlo, ¿no? Entonces, ¿qué comentario nos das al respecto, Josh? Sí, creo que cada comentario que hicieron mis compañeros es muy relevante y muy importante. Concuerdo completamente con ellos, y creo yo también que, bueno, un poco que he trabajado este mes en un curso en línea es técnicas de aprendizaje,
o estrategias de aprendizaje, utilizábamos mucho esta parte fundamental que es la gestión del tiempo, un poco como la organización de los tiempos es importante y dedicarle como el tiempo establecido para cada materia o para el estudio, ¿no? Creo que eso es como muy importante porque así más o menos reflejas un poco la normatividad que tenías antes de, digamos, de COVID y, digamos, como esas 2 horas, 3 horas que le dedicabas a la escuela, pues se tienen que dedicar como en casa, ¿no? Y un poco también como el acompañamiento de los padres. Un poco las preguntas de los padres es que no entienden o cómo pueden acompañar a sus hijos porque no saben. También es cuestión también de los padres también de capacitarse. Un poco se les recomienda a los padres que tengan que tener un nivel un poco más alto que los niños, pero la realidad es que sobrepasan, ¿no? A veces los niños parecieran ser más inteligentes que los adultos y también son temas de prácticas de crianza, ¿no? Sobre los límites. Digamos que ponerles como algunas rutinas, algunos deberes, etcétera, ¿no? Y creo que también como implementar estas reglas, incluso de tecnología, ¿no? Porque hay un fenómeno muy, muy padre que está sucediendo. Digamos, antes de COVID era como, digamos, los niños o los padres que iban al doctor porque creían que sus niños tenían TDA, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, porque no se quedaban quietos. Entonces no se daban cuenta que ese trastorno, que no era un trastorno, sino era una conducta, se debía por el uso de la tecnología. Entonces los padres no estaban todo el día en casa y no se daban cuenta qué hacían los niños. Entonces cuando llegaban a casa, pues estaban inquietos, ¿no? Tenían como energía de más. Entonces los padres estaban como totalmente desconcertados. Y ahora ya están con los padres, por lo tanto se dan cuenta de lo que están haciendo sus hijos. Entonces, como se les va a permitir como un horario digamos, de utilizar la tecnología, los recursos, leer, actividades en familia, etcétera, ¿no? Como pasar tiempo de calidad con los hijos y hacer proyectos juntos. Un poco como para que se pase como, digamos, el tiempo, porque hay tiempo de más. Y también como esta parte que decía Mauricio, como este espacio de reflexión de qué es el COVID, ¿no? Y cómo nos está afectando emocionalmente a la familia. Porque eso también, expresar sus emociones como ayuda mucho, ¿no? Y a veces como pensando un poco en esta parte de que digamos, las familias o toda esta parte que estoy explicando puede funcionar para un cierto tipo de familias, ¿no? Porque hay familias que en realidad por su dinámica familiar no se va a poder. Porque incluso hay 4 en una sola habitación, no pueden tomar conferencias, digamos, en línea, no pueden hacer tareas solos, no pueden, incluso tienen que compartir el mismo dispositivo y entonces es un caos, ¿no? Entonces también como pensar en qué formas dentro de la dinámica familiar se pueden adaptar para que todo fluya con armonía de alguna forma. Entonces eso solo se resuelve dentro de la familia y dentro de sus posibilidades. Muy bien, Josh. Pues ahora sí que queda para todos los interesados. Damos por terminada la presentación del tema. Si hay algún comentario, lo hacemos. Vamos a leer algunos comentarios que nos han hecho varias personas y es el momento de leerlas. Ahorita hacemos algún comentario. Nos comenta nuestra compañera Marta Esquivel. La opinión de una niña de 11 años de sexto año es que no dan contenido para el grado que es, solo para quinto años y para ella ya es una enseñanza que ya fue vista. ¿Qué se hace en estos casos? Nos dice nuestro amigo Carlos Corona, las clases en línea y la determinación de la SEP es un falso positivo que solo significa desgaste de recursos emocionales, lógicos y económicos. Debe tomarse como herramienta de apoyo y no como un sistema educacional para ciertas materias y licenciaturas. Nadia Hernández nos manda saludos. Michelle Paulina, nuestra compañera, dice que se recomienda en caso de que se comparta un solo equipo de cómputo. También nos dice qué pasa cuando los hijos no quieren que los padres los apoyen.
El modelo, nos comenta también Carlos Corona, que el modelo en televisión ya se implementó con las telesecundarias. No creo que funcione para determinadas áreas, se necesita la convivencia con demás personas. Esto es tomar clases a distancia, no es nuevo. La mayoría promueve el aislamiento, que sirve como apoyo, pero no como para tenerlo para siempre. Los alumnos son dispersos. Y Adi Elizama nos manda ahí saludos. Alguien que quiera responder estos comentarios, estas preguntas, Mau y también José, y Eunice también, ¿no? Ahorita le damos la palabra a Mau. Adelante. Bueno, respecto a el tema de compartir un solo equipo, claro que es una situación que seguramente se va a dar y esto es algo que comentaba George hace ratito, ¿no? De que sigue habiendo un sesgo, no podemos obviar esta situación y lo más recomendable y creo que lo ideal sería comentar esto directamente con los profesores que están a cargo de los grupos, es decir, ellos tienen que tener esta capacidad de empatía y de entender, sobre todo hablando de educación pública, que no hay la posibilidad de que todos tengan este acceso digamos, a libertad, ¿no? Que esta disponibilidad absoluta que plantea este formato no existe. Entonces, habría que tratar directamente con ellos, explicarles la situación y que ellos, pues, se comporten empáticamente ante esto y que permitan, si bien entregar solo las tareas o acudir solo a las sesiones, es decir, acomodarse a las necesidades de la familia, que eso es lo que debe de primar en este tiempo. No podemos poner por encima de cualquier objetivo escolar la salud mental de las familias. Eso yo recomendaría respecto a esta situación, porque tal cual no vamos a llevar nuestra economía a un lugar, digamos, a sobreexponerla, a endeudarnos por un tema que es pasajero y que, insisto, es emergente. Va a pasar esto y en algún momento va a terminar. Entonces no podemos condicionar nuestra economía a esta situación. Y sobre lo que comenta rápidamente de las herramientas como la telesecundaria, pues precisamente sabemos que no es la solución y que se ha vivido en esta falsa creencia de que las tecnologías van a resolver nuestros problemas. Es por eso que yo insistía en esto. Reinventar nuestra manera de concebir la educación quiere decir aprender a usar la tecnología como eso, como una herramienta, no es el medio para dar clases. Eso ya quedó claro y si salimos de esto sin entender eso, entonces no sé qué estuvimos haciendo. Las herramientas son precisamente auxiliares, son medidas que nos ayudan a reforzar lo que se enseña y que de ninguna manera van a sustituir el contacto cara a cara que se tiene en un aula. Pero eso se tiene que repensar tanto desde los alumnos, que podríamos decir, ya a estas alturas ellos lo tienen más claro que los profesores. Y creo que esa es la idea que está permeando ahorita en la SEP, porque incluso en estos modelos educativos de la televisión, la clase es, te digo el tema y te pongo 2 videos y después te hago preguntas. Eso no es dar clase, o sea, se ve ahí esa concepción, digamos, sesgada, cuadrada de cómo usar la tecnología. Entonces, la tecnología no hace al hombre, nada más nos ayuda a realizarnos y eso es lo que tenemos que aprender. Bien dice, la telesecundaria no funcionó como quisiéramos, sirvió de apoyo, pero si estamos hablando de un ideal, de universalizar la educación, tenemos que trabajar en otros aspectos antes que querer sustituir cualquier clase, cualquier presentación con un PowerPoint. Muy bien. Mau, gracias por tu comentario. Eunice, ¿quieres comentar respecto a las preguntas que nos hicieron? Sí, en base a lo ya habíamos tocado el tema de las telesecundarias, siempre hay un guía, en este caso los guías son los papás. No va a sustituir las clases como tal y va a haber ciertas materias, que fue algo que no mencionamos, que son imposibles llevar por medio de este proyecto o modelo que están tratando de implementar. Cosas prácticas de laboratorios, por decir en el caso de la secundaria, es decir, de química, donde se deben de hacer los experimentos, no van a ser posibles. En el caso de las universidades, para cuestiones, por decir, de ciencias biológicas, que sería veterinaria, enfermería, medicina, odontología, todo esto, tampoco se van a poder llevar a cabo. Se va a dar la teoría, pero en sí tiene muchas deficiencias para el área activa, cuestiones que se tienen que hacer con las manos, de motricidad para niños pequeños, por ejemplo,
que les vayan guiando para hacer círculos, ahora sí que palitos y bolitas, no tampoco es la mejor manera. ¿Por qué? Porque el papá a lo mejor tiene 20, 30 años que aprendió a escribir y ya ni se acuerda cómo son los movimientos finos para empezar a ayudar al niño a escribir. Cuestiones prácticas son imposibles bajo esta herramienta o este modelo que estaban tratando de implementar. Hay que tener mucho en cuenta esto. También los niños se dispersan, como decía, y el contacto humano con sus otros compañeros, un modelo de imitación que se llama en psicología, que vemos que mi compañerito se está portando bien y se sienta en el pupitre, ellos imitan el comportamiento de los demás. Lógico que al no tener un modelo al que imitar, ellos van a dispersarse. También el contacto humano es muy importante en la psique, forma no que los hagamos cuadrados y todos como soldaditos, sino el simple hecho de que imitan a ciertas edades del comportamiento de los demás, y eso tiene mucho que ver con el comportamiento psicosocial que van a tener más adelante, algo que no se ha tocado. Este comportamiento psicosocial va a repercutir en la vida adulta, lógicamente. Hay que ver también la parte del acceso a las tecnologías, como ya lo habían dicho, y la mentalidad de los papás, la psicología de todos los adultos. Si ya de por sí estás estresado porque no sabes qué se va a venir después, que si te están pagando la mitad del trabajo o simplemente tuviste que cerrar tu negocio, todo ese estrés lo estás descargando sobre los niños porque no aprenden o no siguen lo que están viendo en la televisión. Y tú no tienes esa capacidad y esa empatía de entender que no estás descargando ese estrés sobre ellos y que no tienes los conocimientos. Y al no tener los conocimientos te frustras y sacas todo eso sobre los niños. O sea, hay que ver todas estas aristas que está desprendiendo esto. El estrés en casas donde tienen más de 2, 3 niños está llegando a niveles insoportables, y aparte de que el modelo mexicano dice que la mamá es la que se encarga o la abuela es la que se encarga, y el papá muchas veces no contribuye a la educación. Y aparte la mamá tiene que estar o en el home office, en la comida y en la atención de los niños. Aquí también habría que hablar de una repartición de tareas que fueran equitativas, que a veces pues es un poco imposible con la cultura machista que tenemos, pero que a nuestros escuchas, a nuestro público tenemos que llegar y hacer hincapié en eso, que es un trabajo colectivo, que el modelo de educación a distancia va a funcionar siempre y cuando todos cooperemos si hay una integración familiar. Claro que sí, Eunice. Muchas gracias por tu comentario. Josué, ¿algo que quieras decir respecto a las preguntas que nos hicieron? Sí, solo como la primera pregunta respecto a que la niña, digamos, su contenido está como repetitivo, pues yo les recomiendo que se vaya como al siguiente nivel, ¿no? Un poco sin descuidar como las tareas respectivas de su grado. Creo que es como su responsabilidad y no hay de otra, pero si quiere como mejorar en su aprendizaje, como que busque otras estrategias de información para que pueda seguir aprendiendo, ¿no? Como si está en el caso de quinto, pues que busque material de sexto. Y si ya es repetitivo, pues que busque material de secundario. Siempre hay como nuevas formas como de seguir aprendiendo. De no quedarse pausado, ¿no? O detenido. Muy bien. Muy buen comentario. Pues bueno, amigos, ya estamos terminando esta transmisión en vivo. Me gustaría rápidamente, brevemente, en un minuto, algún comentario final. Empezamos contigo, Aitza. ¿Alguna conclusión que te gustaría compartir? No estoy de acuerdo con mis compañeros. ¿Cómo explicarme? Lo que está haciendo ahorita este modelo educativo es como tratar de explicar a todos por igual, cuando no todos se entienden de la misma manera. A veces como docente tú tienes que explicar a cada alumno diferente, o sea, diferente de... ¿Cómo explicarme?
tienes que ir con cada alumno diferente porque no todos lo perciben igual. Entonces, yo sí veo a muchos padres muy estresados, que luego, o sea, yo he visto, por ejemplo, aquí hasta mis vecinas, luego hasta les están pegando a los niños porque no lo entienden. Pero yo creo que es por eso igual, porque ellos ya pasaron hace muchos años la escuela y entonces ahorita ellos no saben cómo explicarles. Aparte, creo que es una hora lo que están dando, creo que primero es de 9 a 10 y luego de 12 a 1. Entonces yo creo que es como muy poquito tiempo a comparación en lo que estaban ellos en el aula, ¿no? De clase. Entonces, sí creo que hay mucho estrés en cuestión a los padres y se lo está pasando a los niños. Eso, como dijo Nancy, como tratar esa hora que los niños están aprendiendo, estar con ellos, estar explicándoles de la mejor manera posible, no enojándose, porque, o sea, punto número uno, el niño estaba acostumbrado a ver a su maestro en el aula y ahorita está viendo a su mamá, entonces la mamá ya es como esta autoridad de que si no la entiendo me va a pegar, cosa pues que el docente no hacía, ¿no? O sea, el docente no te pega, o sea, el docente, o sea, sí posiblemente se enoje, pero te va a volver a explicar lo que los papás no hacen. Entonces yo creo que sí, ahí debemos de ser un poquito más conscientes como padres y tratar de calmarnos y no pegarles, por favor, porque sí he Claro que visto mucho. sí. Eso fue un tema de hace unas transmisiones, ¿verdad? Eso debemos de hacer la paciencia. Muy buen comentario al respecto. Ahí eso es muy, muy interesante. Mau, ¿algún comentario final respecto a este tema? Para despedirte. Sí, pues bueno, creo que finalmente todos estamos en acuerdo en que esto es un reto para todos, sin dudar. Es un reto en el sentido educativo porque como bien decían ahorita, trata de homogenizar situaciones que son imposibles homogenizar y que no van a salir como en el discurso se plantea, y eso también tiene que llevar a una reflexión sobre qué visión tiene el gobierno en el nivel educativo sobre esta parte, ¿no? En el nivel social, económico, pues como también ya mencionamos, se están evidenciando diferencias que a veces en el disfraz del uniforme, en el disfraz de la escuela, no son tan obvias. Pero hoy nos estamos dando cuenta que no es tan bonito este discurso de que todos tenemos acceso a la tecnología, sino que hay trabas y que hay muchos problemas que resolver sobre este punto. Salir de aquí es necesario con un nuevo pensamiento respecto a la educación y cómo utilizamos la tecnología en ella. Finalmente, tenemos que adaptarnos a esta situación, tenemos que hacerlo lo más llevadero posible, considerando todos estos aspectos, ¿no? Pero sobre todo el aspecto emocional de todos aquellos que estudian, que trabajan en esta situación y no meternos en esta dinámica sobreexplotadora de la rutina diaria, ¿no? Y pues por último, que cuando salgamos de esto, todo esto nos lleva a pensar en qué México estamos viviendo, ¿no? Pensamos que al salir de este lapsus, el problema se acabó cuando realmente hay todavía una serie de problemas que tenemos que atacar muy fuertes y que la educación es un arma importante para eso. Entonces, tenemos que recuperar la realidad, sí, pero también enfrentarla de una nueva manera a partir de esto y no olvidarnos que antes de cualquier sesgo tecnológico existen todavía muchos sesgos sociales y económicos en nuestro país. Muy bien, Mau. Muchas gracias por tu comentario. Eunice, ¿algún comentario final para despedir esta transmisión? El comentario final sería la empatía de los papás a los niños. Como decía Mauricio, es un reto para todos, profesores, papás y alumnos, pero mientras más empatía tengas y te pongas en el lugar tanto del profesor como del alumno como del papá, esto va a caminar un poco mejor. Volvemos a repetir, es una herramienta, no es un modelo. En ningún momento va a llegar a serlo, a menos de que haya una igualdad tecnológica, cosa que se ve muy distante. Entonces, hay que tener empatía, entender a los niños que se frustran, los sacamos de su zona de confort con el maestro, con sus compañeritos, la hora de jugar, están encerrados, también se frustran. Entendamos a los profesores que tienen que aprender a reaprender a educar, a dar clases,
y a los papás que tienen preocupaciones de otro tipo, ¿no? En este caso económicas, de trabajo, y aparte tener que estar supervisando a los niños. Entonces aquí la clave va a ser la empatía, independientemente de todas las deficiencias o de las ventajas que haya en este sistema educativo. Así es, Eunice. Muy bien. George, ¿algún comentario rápido de despedida sobre este tema, amigo? Sí, creo que es como importante pensar en que la educación va a responder a todo y se va a adaptar igual a todo. Entonces creo que los retos como más importantes desde los docentes o desde los profesionales de la educación se divide entre como la planeación, la comunicación y la evaluación, ¿no? Y creo que, bueno, comparte como de la planeación, pues es como estas formas de adaptarse a los nuevos esquemas o las dinámicas que hay del docente al alumno, del alumno al docente y del el alumno, el estudiante al papá, del papá al estudiante y después, o sea, cómo juegan con estas dinámicas y cómo es estudiante y a la vez es hijo, ¿no? Y cómo es como papá y a la vez tiene que ser como también este facilitador o este apoyo a sus hijos en esta etapa, digamos, no tan solo que también puede, que esperemos que sea solamente de poco tiempo, pero que también va a servir como al futuro, ¿no? Incluso como todas estas cosas positivas, vamos a adquirir conocimientos, habilidades que nos van a ayudar incluso para, terminando esto, para mejorar en nuestro profesionismo, como personas, más que nada. Y sería todo. Muy bien, George. Pues muchas gracias, amigos de Revista Divergencia. Espero que les haya sido de utilidad esta transmisión en vivo. El miércoles y jueves continuaremos con un tema interesante que es el reto de las pymes con el e-commerce derivado del COVID-19. Los invitamos, estos 2 días van a estar muy, muy interesantes y les deseo tener una excelente noche. Si usted tiene alguna duda o comentario, déjenoslo o escríbanos directo por mensaje. Si usted siente que no está preparada para este sistema o que muchas veces no tenemos los estudios necesarios para poder apoyarlos y nos sentimos un poco tristes o agobiados, al final queremos que nuestros hijos salgan con excelencia o con buenas calificaciones. Búscanos, seguramente uno de nosotros está siempre en la mejor disponibilidad de apoyarle, en explicarle a su hijo, en ayudarle para que pueda tener mejores resultados. Les agradezco su participación y a todos ustedes, Mau, Aitza, Eunice y Josué, gracias por su tiempo y pues nos despedimos. Hasta pronto.